Evangelio del día viernes 25 de abril de 2025. Viernes de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como salieron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Juan, nos habla de la tercera manifestación del Señor una vez resucitado, que es la pesca milagrosa, una pesca de 153 peces gordos. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para hacer de esos 153 peces gordos? Porque cuando el Señor refiere que son buenos peces, es porque estaba difícil que se convirtieran, pero se convirtieron, los pescaron. Recuerden que ellos son pescadores de hombres y es un simbolismo. Y el Señor come con ellos, Pedro lo reconoce, se tira al mar a alcanzarlo en la orilla y Jesús les hace comer de esos pescados que lo ponen en las brasas y nadie se atreve a preguntarle quién es, aunque no, están todos titubeantes. Pero lo más importante es que tenemos que hacer para hacer esos peces gordos. Primero, buscar la conversión, como ya dijimos en el Evangelio del día de ayer. Buscar la conversión es algo que es una lucha, hermanos, contra nosotros mismos, no contra los demás. Es contra nuestro propio yo, nuestro ego, nuestra falta de humildad, de generosidad, de castidad, de caridad, de templanza, de diligencia, todos los pecados capitales. Tenemos todos los pecados capitales y no esas virtudes maravillosas. Y el Señor quiere que seamos peces gordos. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio, para predicarlo y predicar que ya llegó el reino y predicar que dejemos el pecado y que nos volvamos a Dios. Entonces, para hacer de estos 153 peces gordos tenemos que dejar primero el pecado, muy importante. Segundo, tenemos que buscar sinceramente a Dios y cambiar nuestra vida, haciendo un examen de conciencia. Queremos la iluminación de conciencia, queremos ya el aviso, pero ¿cómo si no podemos reconocer nuestras faltas? Si el Señor nos pide cuando hacemos la confesión que la hagamos bien, que seamos humildes y reconozcamos nuestros pecados y no los pecados de los hermanos, sino los propios. Entonces, reconocer nuestros pecados, confesarlos y buscar ese verdadero arrepentimiento que es propósito de enmienda. Propósito de enmienda. No volver a pecar. Como los apóstoles, después de Pentecostés no quisieron volver a pecar. Pedirle al Espíritu Santo, ¿cómo me hago un pez gordo para Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser verdaderamente convertido de corazón? Porque muchos sí tienen el encuentro primero con Dios, ese primer encuentro,
pero no están evangelizados, no estudian, no se preparan. Entonces, al primer chispazo de confusión o de persecución, se van de la iglesia, como dice la parábola del sembrador. A la primera persecución ya no quieren seguir. A la primera dificultad se van de la iglesia. ¿Qué tenemos para hacer 153 pesos? ¿Qué tenemos que hacer para hacer uno de los 153? Que el Señor se sienta orgulloso de nosotros, que vamos a todo el mundo, que predicamos el evangelio, que nos esmeramos, que luchamos, que vivimos las virtudes, que estamos buscando vivir el reino de la divina voluntad. Entonces, tenemos que dejar el pecado, tenemos que confesarnos y tenemos que buscar al hermano para incluirlo, para hablarle de Dios. No tengamos ni miedo ni vergüenza. Los que son del contrarios no tienen ni miedo ni vergüenza, ¿eh? ¿Por qué nosotros vamos a tener miedo y vergüenza de hablar de Dios y de hablar de la necesidad de la conversión? Y decirle a nuestros hermanos si están en pecado mortal: oye, hermano, estás en pecado mortal. No puedes seguir así porque te vas al infierno. Arrepiéntete. Ay, no te importa lo que yo hago. Arrepiéntete. Háblenle a su alma para que el hermano se convierta. Entonces, estos 153 significan pescados gordos, es decir, apóstoles llenos del fuego del Espíritu Santo, dispuestos a dar la vida por Cristo y dispuestos a llevar el Evangelio por todo el mundo. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros en esta pesca milagrosa, que nosotros seamos otros que pesquen otros 153 peces gordos, por lo menos. Que pesquemos a toda la humanidad para Jesús. Toda la persona que nos topemos con ella, pescarla para Jesús. Somos pescadores de hombres. Somos pescadores de mujeres, somos pescadores de jóvenes, somos pescadores de niños, somos pescadores de ancianitos, somos pescadores de trabajadores, de empleados, de alumnos, de hijos. Somos pescadores de hombres. Y eso es lo que quiere nuestro Señor, que aprendamos a llevarlo y a pescar esas almas que están lejos de Él para ser los grandes apóstoles. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado con los apóstoles si el Señor no les hubiera predicado su verdad del Evangelio? Pues no hubieran sido los apóstoles, no tendríamos una iglesia, ni unos sacramentos, ni tantas cosas que tenemos maravillosas con nuestra iglesia. ¿Y qué pasaría si ellos no hubieran predicado el Evangelio? No estaríamos nosotros aquí. Así que busquemos a nuestros peces gordos, seamos nosotros un pez gordo del que Jesús se sienta profundamente orgulloso, consolado, y que nos haga, que le hagamos sentir que somos verdaderamente parte de ese reino que Él vino a establecer y que no fue en vano su muerte ni su resurrección, sino que estamos aquí para poder ser pescadores de hombres. Dios te bendiga.